¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos y amigas de CADEFI? Les doy la más cordial bienvenida a este su curso que vamos a presentar el día de hoy, viernes 23 de junio. Sean ustedes bienvenidos, de verdad, para mí es un honor, un privilegio, un gusto el poder compartir esta mañana con ustedes y que nos acompañen, que nos hagan el favor de acompañarnos, ya sea en vivo o también vía las redes sociales, en la plataforma de CADEFI posteriormente. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema, así como lo hemos venido abordando respecto capítulos del título cuarto de lo que son las personas físicas. En esta ocasión vamos a abordar el tema de lo que es el régimen de plataformas digitales. ¿Por qué consideramos importante también abordar este tema? Porque obviamente es parte de lo que hemos venido viendo, cómo van evolucionando en sí los negocios en la actualidad. La realidad es de que ha habido situaciones en estos cambios, incluso esta situación de pandemia aceleró muchas cuestiones respecto a los tipos de negocio, los modelos, cómo han variado, incluso aceleró la parte del comercio electrónico, que es parte también de lo que estaremos hablando. Y bueno, precisamente en este recorrido que hemos estado haciendo respecto a los ingresos de las personas físicas, pues hoy toca hablar de lo que es este régimen de plataformas digitales. Y nada menos es importante, puesto que hemos visto que poco a poco vamos incrementando más esta incursión, esta migración paulatina que se tiene de lo que eran los negocios tradicionales a esta nueva modalidad respecto a lo que se refiere al comercio electrónico. Por ahí hay una aseveración en la cual yo no estoy francamente de acuerdo cuando comentan, lo vemos ahí en redes sociales, ¿no? Que hay una aseveración que dice que, ejemplo, Uber es la mayor empresa de taxis en el mundo y no tiene un solo taxi. Dicen Booking o Airbnb es la mayor empresa de alojamiento y no tiene una sola habitación. Ese tipo de aseveraciones, créanme que, y precisamente es parte de lo que vamos a abordar. Con esa aseveración yo no estoy de acuerdo porque creo que para mí incluso fue importante abordar este tema, evidentemente no porque considere tener la verdad absoluta, ni mucho menos, de ninguna manera, no pretendo eso, simplemente desde mi punto de vista, con una situación objetiva y atendiendo a lo que establece la legislación, pues obviamente dar al menos ese punto de vista y que ya corresponda a cada quien determinar sus conclusiones. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo con esas aseveraciones? Porque la realidad es que creo que hemos malentendido, malinterpretado el hecho de la situación de las plataformas digitales. El que diga esa aseveración que Uber es la mayor empresa de taxis y que no tiene un solo automóvil, no estoy de acuerdo. El que ya decía Airbnb, la mayor empresa a nivel mundial, la mayor empresa de alojamiento, y dices, pues tampoco, no es cierto. Como tampoco lo es Mercado Libre, que dicen es la empresa, o Amazon, que tienen una infinidad y una cantidad brutal de ventas y no tienen inventario. Pues diría, de verdad que no es cierto. Tampoco la cuestión esta de Uber Eats o las entregas de comida y que no tienen un solo restaurante. Creo que no estoy de acuerdo y lo voy a comentar el por qué. Creo que estamos malinterpretando, puesto que este tipo de empresas lo que realmente prestan es un servicio, ¿okay?, para actuar como intermediario entre un oferente de un servicio o producto y un demandante del mismo. Digamos que por un lado tengo aquí yo lo que es a un oferente, está la plataforma digital, que eso sí es el que presta ese puente y es a lo que se dedica, a la prestación de un servicio de plataforma digital robusta, o puede ser con intervención o no intervención humana, presta ese servicio entre el oferente, la plataforma y el demandante del servicio. Eso es lo que sí hacen ese tipo de empresas. No dan alojamiento, no venden bienes, realmente tampoco transportan personal. Ellos lo que hacen, y no nos perdamos, su esquema, su modelo de negocio en específico, es la prestación de ese servicio de plataforma digital para hacer el puente o el vínculo entre terceros, oferentes y demandantes. ¿De acuerdo? Entonces no nos perdamos en conceptos que francamente nada más confunden, desde mi punto de vista confunden. Hay que tener muy bien definido lo que es el modelo de negocio, incluso nosotros como contadores. Antes de cualquier cosa debemos de platicar con el cliente,
con el prospecto en su momento y decirle, a ver, realmente qué es lo que haces, realmente a qué te dedicas, y precisamente aquí lo vamos a abordar en el sentido primero de qué se considera este servicio prestado a través de plataformas digitales. Y por otro lado, partiendo como tal de decir, bueno, ¿qué sí es plataforma digital y qué no es? Para evitar alguna confusión al respecto. Porque obviamente pensamos que todo el mundo de Internet pudiera considerarse como tal y vamos a hacer esas precisiones o esas menciones respecto de qué sí se considera como plataforma digital, un servicio prestado a través de, y qué no es, ¿de acuerdo? Entonces ahí haremos alguna diferencia, haremos alguna puntualización respecto a que en el momento en que yo sí me dedico a prestar un servicio a través de plataformas digitales, pues obviamente qué obligaciones voy a tener, en su momento qué opciones pudiera yo aplicar, en su caso también pues obviamente las generalidades de cómo tributar, qué se considera ingreso, qué se considera una deducción, pues obviamente también para efectos fiscales, contables, cuál va a ser la determinación, el tipo de impuesto, las obligaciones, tengo ISR, tengo IVA, me van a aplicar unas retenciones, tengo por ahí una opción de considerar las retenciones como pagos definitivos, en fin. Y además de que, créanme que pareciera un tema muy sencillo, la verdad es que hay muchas variables, muchas situaciones que se van dando con el día a día y precisamente la idea es poder abordarlo en el sentido de lo que se considera como un servicio de plataformas digitales, cuáles son los tipos que puedo yo tener de esos servicios. Algunos ejemplos que veremos también muy claros respecto a cuando ejerzo una opción de que las retenciones que me hagan se consideren definitivas, cuando no, con qué otras actividades o regímenes pudiera convivir o cuáles serían las limitantes, ¿de acuerdo? De eso y más vamos a estar hablando estas próximas prácticamente 4 horas. Los invitamos a que nos hagan favor ahí de compartir todas sus dudas, inquietudes, ejemplos, incluso experiencias, ¿por qué no? Porque finalmente para eso estamos en esta comunidad a la cual agradecemos que ustedes se sumen y que nos permitan a nosotros como expositores poder compartir esa parte de experiencia que tenemos en la vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos todos y pues vamos a darle aquí con el ingeniero Pepe, que la verdad es siempre nos cuida, siempre nos provee. Ingeniero, muchísimas gracias desde ahorita, ya sabes que se te aprecia bastante y bueno, vamos a darle entonces. Pues empezamos con una frase que dice aquí, la traje a colación porque dice: lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas, Víctor Hugo. ¿Por qué considero que es importante? Así tal cual, porque me voy a saltar aquí nada más rapidísimo. Hemos visto cómo han cambiado la nueva manera de hacer negocios, esta cuestión de esta idea, estas necesidades que van cambiando y esa iniciativa, esa innovación, esas ganas de poder presentar las cosas de otra forma, es lo que ha generado hoy por hoy negocios, pero prácticamente inmensos. Negocios que dice uno, oye, pues a nivel mundial, de repente pueden posicionar a una persona, no diríamos que de la noche a la mañana, pero a través de esa inventiva, de esa iniciativa, de esa innovación que se tiene, hoy por hoy, pues prácticamente el dueño de Amazon, pues estamos hablando de que es, si no el primero, el segundo, y ahí nada más se va rotando respecto a que está en los primeros 5 hombres más ricos del mundo. Pues obviamente con un nivel de negocio a nivel mundial, global, pues realmente es muy factible que pudiera llegar a esos niveles. Han cambiado esos modelos de negocio. Hoy por hoy vemos que no es necesario incluso salir de casa para poder hacer alguna compra, para poder contratar algún servicio. Se van diversificando esas ofertas que nosotros podemos tener como demandantes y finalmente eso también ayuda porque nosotros como consumidores pues obviamente tenemos una variedad, un abanico de posibilidades mayor propiamente a lo que teníamos antes. Hoy por hoy si pensamos, ejemplo, los hoteles como tal, la revolución que ha venido teniendo o la evolución que se ha venido dando a partir de que existen plataformas como Airbnb, como Booking, en la que yo puedo a un costo menor, quizá incluso algunas amenidades o comodidades todavía mayores por aquello de la privacidad, etcétera, puedo tener beneficios al contratar directamente con el propietario de un inmueble. Y dices, oye, eso lo puedo hacer a través de una plataforma, con un costo menor, a lo mejor con algunas cuestiones que decía yo, amenidades o algunas
comodidades que yo pudiera tener en cuanto a lo que es esa privacidad, esa cuestión individual, y ha venido evolucionando y obviamente esta parte creo que incluso nos ha tomado por sorpresa a muchos y no es incluso lejano o no es ajeno precisamente que también ha tomado por sorpresa a lo que son los gobiernos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ha habido modificaciones, diríamos incluso 2011, 2013, y aquí vamos a traer también, sin entrar mucho en detalle, porque creo que eso ya también lo conocemos de sobra, el hecho de que las acciones BEPS, precisamente de que son estas acciones para evitar la erosión de la base imponible para el pago del impuesto, pues obviamente se ha venido considerando de manera global porque se han dado cuenta a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se dan cuenta que hay cuestiones globales que se deben de combatir o al menos regular, precisamente para evitar una situación de beneficios de unos cuantos. Y dentro de estas acciones BEPS se establece que se tiene que regular y de alguna manera, pues sí, verificar, organizar y regular todo lo que tenga que ver con las economías digitales. Esta situación que se da a partir de el comercio electrónico, ¿no? De esta situación digital de plataformas, etcétera, pues obviamente es importante que los gobiernos pudieran tener claro cómo tenían que regularlo. Y nada menos atraigo, y precisamente también por eso hago también la mención de que vamos a ver qué sí y qué no es plataforma digital, y en caso de que no sea, cuál sería el tratamiento que deberíamos de darle. ¿Listo? ¿Por qué lo traigo a colación? Ustedes ubicarán que ha tenido un boom recientemente, digamos hace unos 5 o 6 años. Vamos a pensar que en un momento dado pudiéramos tener alguna inversión y estamos todos de acuerdo en que últimamente lo que hemos tenido como en sí tal cual como lo hemos venido observando, pues hoy por hoy tenemos también incluso diferentes maneras de inversión, lo que conocemos hoy por hoy como inversiones en criptomonedas, por ejemplo, lo que son las famosas crowdfunding que tenemos también y que hoy por hoy también se regularon a través de lo que es la ley FinTech. Son cuestiones muy variables que han venido cambiando, que realmente han venido una situación aquí de evolución y de repente todo pensamos que por lo que tenga que ver con internet, creemos que todo es plataforma digital y no necesariamente. ¿Por qué traigo a colación esta parte de lo que son las criptomonedas? Porque finalmente eso no lo tenía contemplado las legislaciones internacionales, precisamente para darle el matiz o la dirección tal cual como si fuera un interés. Y a lo mejor a todo el mundo nos podría parecer lógico en decir, oye, pues si es un rendimiento y finalmente tengo el artículo 8 de ISR que me establece que se considera como interés y me dice que será prácticamente cualquier rendimiento que obtenga de una inversión, independientemente del nombre con el que se le designe, pues diríamos, pues es que ya estaba regulado. No es cierto, porque un principio de los tributos es que tenga que tener como tal precisamente ese principio de legalidad, es decir, que esté contemplado en una ley. Y esto nos ha rebasado a los gobiernos, por eso es que una vez que ya se da la situación en los hechos, en la práctica real, de repente los gobiernos dicen, ah caray, esta situación la tengo que empezar a regular. Y cuestiones, por ejemplo, como el comercio electrónico, pues incluso códigos civiles internacionales no manejaban el concepto. Entonces había que adecuarlo. Y en ese inter, obviamente, hubo situaciones en las que la gente decía, oye, pues yo tengo un ingreso generado, incluso al ser una cuestión digital, seguramente a ustedes les ha tocado el caso o han escuchado alguno de antaño que decían, yo hago mis reservas, por ejemplo, en lo que es Booking o en Airbnb, me pagan y aparte me pagan a través de un sistema que es un pago electrónico conocido como Señor Pago, PayPal. Y me dicen, y aparte ese dinero lo tengo en la nube. Y de ahí puedo bajarlo para hacer el pago de algún servicio, etcétera, porque no lo tengo ligado o no lo tenía ligado a una cuenta bancaria tradicional como las conocemos. Obviamente entra la ley FinTech y dice, oye, tú quieres ser una empresa
fintech que precisamente va a dar esos servicios financieros, esos servicios electrónicos. ¿Los vas a dar? Sí, pero tienes que cumplir con cierta regulación. Tu empresa fintech. Digamos que son como bancos en pequeño, pero sin la infraestructura de lo que sería un banco, con esas sucursales, con esas infraestructuras o edificios enormes. No, yo te voy a dar esos servicios, voy a hacer cuestiones de inversión, también voy a hacer colocación de esas inversiones, te puedo también realizar algunos cobros, dispersiones, etcétera. Entonces, incluso te puedo otorgar créditos, pero sin la necesidad tan robusta de un banco. ¿Qué sucedió con eso? Entra la ley FinTech y dicen, ok, puedes operar bajo estas características y dar esos servicios, siempre y cuando esos servicios también los aterrices o estén ligados a una cuenta bancaria tradicional para que yo, fisco internacional o nacional, yo pueda tener verificado cuáles son los movimientos que generas, cuáles son las operaciones y eventualmente si hubiera que cobrar algún impuesto, también me lo pagues. ¿Por qué el comentario? Porque finalmente ya pasando a lo que van a hacer nuestras plataformas digitales, el tema de hoy, diríamos, así también lo rebasó. La autoridad se vio rebasada con diferentes modelos de negocio que al final de cuentas lo que hace la autoridad es, a ver, déjame revisarlo, efectivamente esto no existía en ley, no te lo podía cobrar de alguna manera, aunque fuera por otros ingresos, tiene que cumplir con un requisito fundamental que es el principio de legalidad tributaria, que tiene que estar en una ley, pero ya lo regulamos y entonces ahora sí, ya empieza a tener el pago del tributo conforme a estas reglas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este momento? Vamos a hablar de lo que sería aquí el temario, básicamente, ya lo decíamos ahorita, esos antecedentes que vienen de lo que es las recomendaciones de BEPS, de la OCDE, son esos antecedentes. Vamos a ver la determinación del impuesto a la renta, del IVA, de un par de reglas misceláneas muy importantes, créanme, desde ahorita se los comento, van a ser la regla 12.3.13, 12.3.14, ahí anótensela porque esa situación nos va a determinar la forma en la que vamos a realizar el pago de nuestras contribuciones, hablando de lo que se considera como plataformas digitales. También vamos a ver esta opción que tenemos como pagos definitivos y algunas recomendaciones importantes respecto a, primero, identificar lo que es el modelo de negocio, precisamente para poderlo tener muy claro y eventualmente saber si estamos en presencia, sí o no, de lo que serían plataformas digitales, ¿de acuerdo? Decíamos nada más esta parte, obviamente, esto ya lo comenté respecto a que esta situación de las políticas internacionales, pues obviamente se tiene que considerar para que se puedan regular de manera interna, se puedan regular de manera local, la cuestión de esos tributos que te tenían que pagar. Ahora, aquí espero nada más, voy a partir de esta situación que decía yo que teníamos ahí como que la impresión de que a veces, en ocasiones, tenemos mal entendido lo que se considera como plataformas digitales y como que el esquema en específico a veces no lo tenemos muy claro. Diríamos aquí, a ver, el esquema general que yo les planteo, que yo les propongo y ofrezco, sería el siguiente. Hay que tomar en cuenta que por un lado tenemos empresas, personas morales que generan una plataforma digital robusta, puede ser con intervención o no humana, pero son lo que ofrecen ese servicio para que algún tercero pueda ingresar a esa plataforma y en varias modalidades, ya sea en suscripción, cuestión gratuita, un prepago, pues obviamente goce de esos beneficios o incluso de manera gratuita, una persona a la que se le llama demandante. Y hay otra persona que se llama oferente que dice, oye, yo tengo varios productos que puedo ofrecer, ya sean productos o servicios. Pero la plataforma en realidad, quien es una persona moral que ofrece esos servicios digitales. ¿Qué tipo de servicios? Ya sea de transporte terrestre de pasajeros, hospedaje, enajenación de bienes o incluso en el transporte la entrega de bienes, ¿de acuerdo? Esa es mi plataforma robusta en la que voy a conectar yo al oferente con el demandante y ese es el servicio que le voy a prestar. Pero también puede haber otro tipo de plataformas. En este caso diríamos plataformas digitales que serían aquellas que me van a permitir la descarga de algún contenido. En la interacción también, por ejemplo, en cuestiones de juegos,
puede ser incluso también, hay clubes de citas, contenidos, pero ahí algo que es muy importante es definir cuándo estoy en presencia realmente de un acto que se considere como plataforma digital y cuándo estoy en presencia de una cuestión de contenidos para poder identificar el régimen o la sección en este caso en la que yo tendría que tributar, ya sea por actividad empresarial y profesional o por plataformas digitales. Eso es básico de que debamos de entender. Luego entonces la recomendación hasta este momento sería, oye, primero que nada, habla con tu cliente, chécalo y dile, a ver, ¿realmente a qué te dedicas? ¿Cuál es todo tu proceso de operación? Para poder identificar si lo que te está pagando, obviamente la operación que se realiza, lo que nos están pagando al cliente, dices, ¿es un contenido o realmente es un servicio de plataformas digitales? Por ello, diríamos, aquí nada más quiero ser puntual en cuanto a hacer la diferencia. Una cosa es la empresa tecnológica, que en este caso llámenle Amazon, Uber, Airbnb, Booking, Netflix, ¿ok? Claro Video, etcétera, porque ellos me permiten descargar un contenido también. No nada más es que yo preste un servicio de transporte terrestre, un servicio de hospedaje, entrega de mercancías o la enajenación de mercancías a través de plataformas. También puede haber estos llamados streamings, que en el caso de Netflix es lo que hace, que permite como tal la descarga de materiales, ¿ok? Puede haber también algún club de citas en los que también hay oferentes y demandantes de un servicio. Obviamente decíamos, esos son cuestiones de plataforma tecnológica, pero ya veremos que ese tipo de acciones, a quien le toca identificarlos sería a esas propias plataformas, que dicho sea de paso, esas empresas para poder fungir como tal u operar en el país deben obtener una autorización de parte de la autoridad, ¿ok? Y deben de cumplir con algunos requisitos. Obviamente esto a partir de una nueva forma de negocios. Este listado de empresas tecnológicas de plataformas digitales, que ya sea que sean, decíamos, para transporte, para hospedaje o para enajenación de bienes o entrega de mercancías, esa es una parte de lo que serán las plataformas digitales, pero también pudiera ser aquellas que se consideran para la descarga de contenidos o alguna cuestión, decíamos, los clubes de citas, juegos, ¿ok? Hay también ahí algunas páginas, o bueno, perdón, corrijo, no son páginas, son plataformas. Esas plataformas, pues también existen algunas en las que se vincula a la gente, pues para a lo mejor ahí celebrar un torneo virtual de algún juego en específico. Todos esos finalmente sí se consideran como empresas tecnológicas de plataformas digitales, pero también deben de cumplir con un requisito. ¿Cuál es? El que deben de estar autorizadas y publicadas por la autoridad. Esta publicación se hace de manera bimestral. Yo chequé la más reciente, que es al mes de mayo. Hoy por hoy hay 185 empresas de plataforma digital, que precisamente ahí nos podría servir de mucho al respecto a decir, oye, yo tengo una duda, porque incluso es muy común que de repente digamos, oye, pregunta, ¿no? Yo soy TikToker o soy YouTuber, ¿estoy en presencia de lo que serán las plataformas digitales? ¿Soy o no soy? Y vamos a puntualizarlo, y desde ahorita les digo, esos dos ejemplos no son plataformas digitales. No tendrían que tributar en ese régimen, ¿de acuerdo? Pero decíamos, en esa primera precisión, lo primero que tenemos que ver es esas empresas tecnológicas que obviamente surgen como una situación nueva de hacer negocios, y le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy estamos hablando aquí en CADEFI de lo que es el régimen de plataformas digitales, y a manera nada más de introducción decíamos que han cambiado los modelos de negocio. Últimamente ha habido un paso vertiginoso realmente cómo se comercializa, el e-commerce ha crecido, cómo han venido evolucionando aquellas formas de poder hacer negocio en varias situaciones, y seguramente va a migrar mucho de lo que conocíamos hasta hoy, de cómo se llevan a cabo las transacciones, los negocios a nivel mundial han venido cambiando. Hacíamos una precisión respecto a que, por ejemplo, en el caso de hoy por hoy, los hoteles, cómo ha migrado esa situación hoy a un Airbnb, a un Booking, donde tengo ciertas comodidades o ciertas cuestiones más accesibles, privacidad, etcétera, y cómo ha venido evolucionando esa parte. Hoy por hoy también el servicio de taxi,
que pues ya no es como lo conocemos, ya lo puedo pedir por una aplicación, la parte del solicitar la entrega de alimentos, la compra-venta de mercancías. Entonces decíamos cómo ha venido evolucionando y precisamente eso nos llevaría a poder ubicar cuando estamos en presencia de un régimen de plataformas digitales y cuándo no. Y decíamos, vamos a partir primero para diferenciar, les damos la más cordial bienvenida, diferenciar cuándo es plataforma digital y cuándo no, qué sí es y qué no es, ¿de acuerdo? Creo que es importante porque de repente nos confundimos y yo planteaba esta propuesta para que quedara un poquito más claro, sin querer o pretender tener la verdad absoluta, nadie la tiene, simplemente es ofrecer o poner sobre la mesa una cuestión objetiva que creo que puede disipar o al menos aclarar un poco más la situación cuando tenemos esa confusión. Y decíamos hace rato, hay una aseveración que ha circulado incluso en redes sociales en la que se dice que si Airbnb es el mayor proveedor de lo que es el servicio de hospedaje a nivel global sin tener una sola habitación. Uber es el mayor proveedor de servicio de transporte sin tener una sola unidad de taxi, un automóvil. O que si Amazon vende un chorro y no tiene inventario. Y que aseveraciones como esa, yo no estoy de acuerdo. Y les voy a comentar por qué. Porque realmente las plataformas digitales, lo que hacen, este tipo de empresas, lo que hacen es poner a disposición una plataforma robusta, global, que puede tener intervención o no humana, pero ponen a servicio de un oferente de un servicio o bien y un demandante del mismo. Y entre ellos dos está aquí la plataforma que lo que ofrece es ese servicio, digamos, de conexión entre estos terceros. La realidad es que Booking no ofrece el servicio de hospedaje. Amazon no vende los productos, Airbnb no ofrece el servicio de hospedaje y Uber no ofrece el servicio de transporte. Lo que realmente hacen esas plataformas, es prestan su plataforma digital precisamente para que lo pueda utilizar tanto el oferente como el demandante. Eso sí hacen, pero ninguno ni renta coches, ni renta habitaciones, ni vende los bienes. ¿De acuerdo? Eso quería yo hacerlo muy puntual, precisamente para poder ir aterrizando en presencia. ¿Cuándo vamos a estar en presencia de una plataforma digital? ¿Cuándo yo, persona física, que soy el oferente del bien o servicio, tendría que tributar en este régimen? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no me aplica? Y aquí un punto básico que vamos a estar repitiendo constantemente ahorita en el curso sería que precisamente va a ser esa intermediación. Siempre y cuando existe esa intermediación de un tercero que es el que me va a prestar ese servicio de plataforma, entonces sí estaría en presencia de ello. Además tendría que cumplir con ciertos requisitos, pero ya lo estaremos viendo. Quería nada más partir de esa cuestión, de esa aseveración, porque francamente creo que nos puede ubicar un poco mejor de cuando estamos en presencia de lo que sería un servicio a través de plataformas digitales. Y comentábamos, hay una nueva manera de hacer negocios, las empresas basadas fuera del país son negocios digamos, globales. La legislación no había evolucionado a la misma velocidad, pero esto le aplica, que aquí, ojo, dice empresas tecnológicas, que son realmente las que me van a prestar el servicio como tal, el servicio de plataforma. Esas se cuecen aparte. Esas son las empresas que pudieran o no incluso ser residentes en territorio nacional. Pero ¿qué se encuentra la legislación y dice, oye, está pasando esta evolución en el comercio? Hay empresas a nivel internacional que lo que están haciendo es generan ingresos en los países, pero resulta que casualmente están ubicadas en puntos o en países en los que hay una baja imposición tributaria o incluso en ocasiones hasta nula. Nada menos, ustedes ven una factura de Airbnb, una factura de Uber, sobre todo, están domiciliados o su domicilio es en Irlanda, porque obviamente tienen ciertos beneficios de tributar en ese país. Se da cuenta la autoridad, no nada más de México, sino obviamente a nivel internacional, y dicen, Acción BEPS, debemos de combatir o regular esa economía digital, ¿listo? Pero eso le aplica a esas empresas. Obviamente, cuando se da cuenta las autoridades a nivel internacional, ya de manera doméstica o local, dicen, ok, pudieras no ser residente en el país, pero ¿qué crees? De entrada, hablando de IVA, el IVA es territorial y debería de quedarse en el lugar en el que lo generes. Por lo tanto,